Hola a todos y a todas. En la clase de hoy vamos a trabajar dos temas del derecho de los contratos. Por un lado, la capacidad para contratar y por otro, el objeto de los contratos. Vamos a repasar algunos conceptos que ya conocemos, porque ambas nociones son conocidas ya para los alumnos de contratos, puesto que ya de capacidad hemos visto las reglas generales en Civil 1, y con respecto al objeto de los contratos vamos a advertir que no trae reglas muy diferentes a lo que ya hemos visto al hablar del objeto de los actos jurídicos. Y al final vamos a dejar alguna bibliografía, algún lugar donde poder profundizar estos conceptos. Comenzamos entonces con la capacidad para contratar y en este punto tenemos que recordar los conceptos que ya conocemos de capacidad. La capacidad se clasifica en dos formas: la capacidad de hecho, o en la terminología del Código Civil y Comercial, de ejercicio, que es la posibilidad, la capacidad o la alternativa que tiene el sujeto de poder llevar a cabo, ejercitar por sí mismo los derechos de los cuales es titular. La contracara de esta capacidad de ejercicio es la incapacidad. Y por otro lado, la capacidad de derecho, que es la potestad o posibilidad que tiene el sujeto de ser titular de algún derecho u obligación. A diferencia de lo que ocurre con la capacidad de ejercicio o de hecho, cuya contracara es la incapacidad, cuando hablamos de la capacidad de derecho, no cabe respecto de ninguna persona predicar su incapacidad de derecho, por lo tanto no tiene una contracara de incapacidad, sino que cuando el sujeto carece de capacidad de derecho para algún concreto derecho subjetivo, para algún caso singular o particular, hablamos en propiedad de prohibiciones o, en la terminología del Código Civil y Comercial, de inhabilidades. Comenzamos hablando entonces de la capacidad de ejercicio y vamos a ver cómo ella impacta en la capacidad para contratar. Recordamos que la capacidad de ejercicio es la regla general, es decir, el esquema del Código de Vélez, pero que ha reforzado el Código Civil y Comercial, es destacar que toda persona, como regla, tiene capacidad de ejercicio. Ha meditado y reflexionado y profundizado el Código Civil y Comercial en marcar esta premisa que la persona, salvo las excepciones de la ley, que tienen tal carácter excepcional y restrictivo, tienen capacidad de ejercicio como regla. Pero también sabemos que existen supuestos de incapacidad. La incapacidad puede ser absoluta o relativa. Los supuestos de incapacidad absoluta son las personas por nacer, es decir, en los términos del artículo 19 del Código Civil y Comercial, desde la concepción. Allí se debate, se discute si es la concepción en el seno materno o cualquier forma en que un óvulo femenino sea fecundado. Pareciera que en los términos de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos estamos refiriendo a la concepción en el seno materno, es decir, un óvulo fecundado y anidado en el vientre de una mujer, hasta el momento del alumbramiento o del parto. Estas personas, a pesar del reconocimiento de su calidad de persona jurídica o sujeto de derecho, carecen totalmente de capacidad de ejercicio y por lo tanto también carecen de capacidad para celebrar o realizar contratos. También entran dentro de esta categoría de incapaces de ejercicio absoluto los niños, niñas
o adolescentes menores a 13 años, ¿no? Hasta los 13 años el Código Civil y Comercial los denomina niños y niñas, y estas personas, a pesar de que el Código Civil y Comercial le ha reconocido de manera novedosa capacidad para realizar nuevos actos jurídicos capacidad de la que carecían en el Código de Vélez, estos actos jurídicos están vinculados a derechos personalísimos, como por ejemplo la posibilidad de ser oídos o de presentarse en juicio cuando se están debatiendo derechos vinculados a sus cuidados, a los alimentos, la posibilidad de oír al niño en todo proceso judicial en donde se estén debatiendo sus derechos, pero sin perjuicio de este enorme reconocimiento de capacidad a los niños y niñas, a partir de que tengan posibilidad de expresar su voluntad, no se refieren a cuestiones patrimoniales, es decir, que en lo que refiere a la capacidad para contratar, siguen siendo incapaces de ejercicio absolutos para realizar actos jurídicos patrimoniales o contratos. Y por último, dentro de las personas que están comprendidas dentro de una incapacidad de ejercicio absoluta, encontramos a aquellas personas privadas de su capacidad por sentencia judicial. Hay que recordar que este supuesto es excepcional. Esto quiere decir que en principio la sentencia judicial puede restringir la capacidad, pero nunca privarla si el sujeto mantiene alguna posibilidad de poder expresar su manifestación de voluntad, y esta privación de la capacidad por sentencia judicial es una regla excepcional para supuestos extremos donde no queda otra alternativa al juez que, en protección al incapaz, limitar o privar de su capacidad a la persona porque no tiene forma de expresar su voluntad, ¿no? Estamos hablando de personas que no tienen ninguna posibilidad de expresar ninguna manifestación de voluntad. En este caso, tampoco pueden celebrar contratos. Una categoría más interesante es la de los incapaces de ejercicio relativos, en donde poseen algún grado de capacidad, más la regla es la incapacidad. Dentro de esta categoría encontramos a los adolescentes, niños, niñas, adolescentes, mayores a 13 años, ¿no? Como decíamos, el Código Civil y Comercial le ha dotado a los niños, niñas y adolescentes, a partir de que su grado de madurez mental le permite expresar su voluntad, de la posibilidad de ejercer una serie de actos jurídicos. Si bien hasta los 13 años estos actos jurídicos están fuertemente vinculados a los derechos extrapatrimoniales, derechos personalísimos, a partir de los 13 años pueden realizar algunos actos jurídicos patrimoniales dependiendo de las circunstancias en las que se encuentren. Este es un cambio novedoso del modelo de paradigma que hace el Código Civil y Comercial respecto del modelo de familia del Código de Vélez derogado. En efecto, en el Código de Vélez, el niño o niña, denominado en esa legislación menor o menores, carecía de capacidad para ejercicio o de hecho hasta los 18 años de una manera casi absoluta, es decir, podía ser muy escuetos o pocos actos vinculados con sus derechos patrimoniales o extrapatrimoniales. En cambio, el Código Civil y Comercial le ha cambiado este modelo y ha brindado al niño la posibilidad de insertarse en la vida en sociedad paulatinamente, brindándole una capacidad de ejercicio progresiva, ¿no? Esto significa un cambio de paradigma. En este punto parece interesante comparar el modelo de familia anterior con el actual y recuerdo un capítulo de la serie de Los Simpsons donde Bart decide emanciparse de sus padres y para eso recurre a un proceso judicial inclusive, y en donde Homero le manifiesta: serás mío hasta los 18 años, ¿no? Compatible esta afirmación con ese modelo de familia del siglo XIX,
vigente en el Código de Vélez, en donde el padre de familia, ni siquiera los progenitores, sino el padre de familia, definía la suerte de los niños, de los menores, en esa terminología, hasta que fueran mayores, ¿no? Era el que tomaba todo tipo de decisiones. Esto ha cambiado en el Código Civil y Comercial y hoy advertimos que niños, niñas y adolescentes se los va dotando, aún siendo personas que tienen menos de 18 años de edad, se los va dotando de capacidad de ejercicio para ciertos actos en lo que tiene que ver con contratos. Bueno, por un lado, sus padres para representarlos en contratos de servicio, a partir de los 13 años le tienen que pedir autorización, es decir, supongamos un niño, niña, adolescente que ejerce algún deporte profesional y que va a suscribir un contrato con el club en donde va a ejercer ese deporte de manera profesional, lo realiza el padre como representante, pero tiene que tener el consentimiento del niño para poder realizar ese acto, ese contrato de servicio. Por otro lado, los niños que prestan alguna actividad lucrativa, sea en relación de dependencia, trabajo, cuando las leyes laborales lo permiten, o la prestación de algún servicio, por ejemplo, por tener algún título profesional, por ejemplo, algún niño o adolescente de 16, 17 años que pueda tener algún título que le permita, por ejemplo, desarrollar software, diseñar y recibe un pago por ese servicio, puede administrar y disponer de ese dinero libremente. Entonces vemos que los niños, niñas y adolescentes tienen alguna capacidad para celebrar contratos a partir de los 13 años, a partir de que se los denomina adolescentes. Por otro lado, tenemos las personas con capacidad restringida por sentencia judicial. En este caso, es la regla, con personas que tengan algún problema de salud mental, mayores de 18 años, pueden tener alguna restricción de su capacidad, pero mientras puedan manifestar su voluntad, no van a ser privados de su capacidad de ejercicio y simplemente se les debe brindar un apoyo, es decir, un auxilio para la celebración de todos o algunos de los actos jurídicos. En estos casos, las personas con capacidad restringida por sentencia van a poder realizar los contratos o actos jurídicos que la sentencia le permite o que no prohíbe, y van a poder realizar los demás actos jurídicos mediante el sistema de apoyos, en donde otra persona cercana, ordinariamente un familiar, mayor de edad y sin restricciones a su capacidad, coadyuva para la declaración de voluntad, una especie de declaración de voluntad compuesta entre la persona que tiene capacidad restringida y el apoyo. En este caso, la capacidad de ejercicio o incapacidad de ejercicio de esta persona va a depender de los términos de la sentencia. También tenemos a los inhabilitados. El Código Civil mantiene en el artículo 48 la calificación de inhabilitados para aquellas personas pródigas que en virtud de alguna situación de prodigalidad puedan afectar sus derechos patrimoniales o los de su familia, y en estos casos tienen una restricción a la capacidad para actos jurídicos de disposición, ¿no? Para contratos de disposición. Pueden realizar contratos de administración, pero no van a poder realizar actos o contratos de disposición de sus bienes. Y por último, dentro de esta categoría de incapaces relativos de ejercicio, encontramos a los emancipados. Los emancipados solamente se mantienen hoy aquellos casos de personas menores de 18 años que, luego de una autorización judicial, celebran un matrimonio. Es un caso obviamente excepcional, puesto que las personas, en principio, para casarse tienen que tener más de 18 años y solo podrían casarse con menos de 18 años con una venia judicial. No basta la autorización de los padres, tiene que haber una autorización de un juez, y este juez tiene que tener en vista la protección de la persona menor de edad o la persona adolescente, con lo cual es un supuesto sumamente excepcional. Pero si hubiera un supuesto de una persona emancipada, bueno, tiene una capacidad de ejercicio limitada,
la regla es la capacidad, en este caso puede realizar contratos, pero no puede realizar contratos a título gratuitos respecto de cosas recibidas también de manera gratuita. Por otro lado tenemos la capacidad de derecho, que tiene su denominación en que es la capacidad que tiene el sujeto de poder ejercer por sí los derechos de los cuales es titular y sin necesidad del auxilio o ayuda de otra persona. No existe un supuesto de incapacidad de derecho, sino que pueden darse determinadas prohibiciones o inhabilidades, como las denomina el Código Civil y Comercial, y en el artículo 1001 establece cuáles son estos casos excepcionales de inhabilidad y que va a decir que entonces no podrán contratar solamente aquellos que sufren o padecen o que están mencionados con algún supuesto de inhabilidad. Por ejemplo, cuando no puede contratar una persona con otra, ¿no? Por ejemplo, el mandante no puede contratar respecto de los bienes que el mandatario le encomendó vender o administrar. Los progenitores no pueden contratar respecto de los bienes de sus niños, niñas, adolescentes, mientras dure la representación de los progenitores respecto de los niños. Son prohibiciones concretas en cuanto a la persona o el objeto. Si no existe esta prohibición, la persona no padece o no sufre inhabilidad o prohibición para contratar. Aun cuando tenemos esta regla general en el artículo 1001, el Código Civil menciona algunas prohibiciones especiales para contratar, que denomina inhabilidades especiales. Entre estas inhabilidades existen 4 supuestos. Primero, están inhabilitados de contratar los funcionarios públicos respecto los bienes cuya administración o enajenación le ha sido encargado, ¿no? El gobernador, el intendente, ministros, el presidente. Tampoco pueden contratar los jueces y funcionarios o auxiliares de justicia, árbitros, mediadores, respecto de los bienes relacionados con un juicio o en un proceso en el que intervienen actualmente o hayan intervenido en alguna oportunidad. Esto tiene que ver con una premisa moral para evitar que los jueces o funcionarios judiciales intervengan en algún sentido para, digamos, facilitar la contratación que están persiguiendo. Hay una razón moral en esta prohibición, análoga a la prohibición que tienen abogados y procuradores que no pueden contratar respecto de los bienes litigiosos en los procesos en que intervienen o que hayan intervenido, y una prohibición similar a la de los jueces, evitar que el abogado o el procurador realice alguna influencia indebida para facilitar o obtener una contratación más favorable. Y por último, están prohibidos de contratar entre sí o inhabilitados, sí, en los términos del Código Civil, los cónyuges entre sí. Es una prohibición un tanto extensa, no estaba en el anteproyecto del Código Civil y Comercial, sino que surgió en su debate en el seno del Congreso de la Nación y parece desproporcionada la prohibición, puesto que no se advierte razón de ser para la cual un cónyuge no le pueda prestar sus bienes al otro, un cónyuge no pueda prestar servicios, como por ejemplo, un cónyuge no pueda ser abogado de su otro cónyuge, o no le pueda alquilar ciertos bienes, ¿no? Pareciera que una prohibición tan extensa no se compadece con el régimen marital, con lo cual la doctrina admite que la única prohibición es la que tiene que ver con contratos de disposición, como la compra-venta, la donación, la cesión. Cerramos el tema de capacidad para contratar y pasamos ahora a analizar el segundo de los elementos de los contratos. Habíamos visto que los elementos de los contratos son consentimiento, objeto y causa. Hablamos del consentimiento, cuyo último análisis fue la capacidad para contratar. Ahora vamos a analizar sucintamente el objeto de los contratos.
Con respecto al objeto de los contratos, ya adelantamos al comienzo de este video que no es un concepto novedoso, puesto que vamos a utilizar el mismo concepto y las mismas regulaciones que hemos visto al hablar del objeto del acto jurídico. Cuando hablamos del objeto de los contratos, lo que nos estamos refiriendo es al contenido del contrato, es decir, al conglomerado, al conjunto de derechos y obligaciones de las partes que se ven afectados por las cláusulas de un contrato y que tiene algunos requisitos. El Código Civil establece los requisitos del objeto de los contratos en el artículo 1004, que remite o que tiene alguna analogía con el objeto de los actos jurídicos previsto en el artículo 279 del Código Civil y Comercial. Nos quedamos con 3 de estos requisitos. Primero, que el objeto de los contratos debe ser posible. Esta es una posibilidad material, es decir, el hecho objeto del contrato, los derechos involucrados en el contrato deben ser posibles materialmente, pero también la posibilidad de ser jurídica, es decir, tiene que haber una admisibilidad legal, una factibilidad legal a que ese hecho pueda ser realizado. El segundo requisito es el que refiere a la licitud del objeto, ¿no? Recordamos, el objeto de los contratos participa del objeto de los actos jurídicos y, como dijimos al inicio de este curso, el acto jurídico es el acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato producir efecto jurídico. Por lo tanto, la licitud es un elemento esencial del acto jurídico que se trasvasa a los contratos. Esta licitud comprende, claramente, que no esté prohibido por la ley, tal cual dice el artículo 1004 del Código Civil y Comercial, pero tampoco puede ser contrario a la moral y al orden público. En este sentido, aparece interesante reflexionar sobre cuáles son los límites de la moral y del orden público. Algo habíamos adelantado cuando hablamos de los límites a la autonomía y la voluntad. Aquí encontramos otro límite a la autonomía y la voluntad. Y recordamos que el concepto de moral o de orden público es un concepto mutable, contingente, que va a ir cambiando para una sociedad, para cada sociedad en cada momento dado. Por último, con respecto a la licitud del objeto de los contratos, vamos a decir que para que sea lícito tampoco debe afectar la dignidad de la persona humana ni ser lesivo de los derechos de terceros o derechos ajenos, ¿no? Esta es una incorporación del Código Civil y Comercial, tiene que ver con la protección de la dignidad humana y resulta interesante aquí analizar sobre si la persona cuya dignidad humana se estaría viendo afectada está de acuerdo. Igualmente se considera que hay lesión a la dignidad de la persona humana o no. Es decir, ¿la lesión a la dignidad de la persona humana la mide la misma persona lesionada o es un tercero ajeno a las partes, supongamos el juez o un fiscal, quien evalúa la afección a la dignidad de la persona humana? En este punto es interesante para el que quiera analizar, para el que quiera investigar, el caso conocido como el caso del lanzamiento de enanos en Francia, que llegó a la Corte de Derechos Humanos Europea. En Francia, durante la década del 90, existía una práctica en en bares, en donde a modo de entretenimiento, una persona que sufría enanismo era dotada de un traje especial de velcro y protecciones en la cabeza, codo y miembros, y con estas protecciones y con ese traje era lanzado por los asistentes al bar como diversión contra una pared. En un pueblo de Francia, un fiscal entendió que esto afectaba la dignidad de la persona porque esa persona que sufría enanismo y que era lanzada era tratada como un objeto y no como una persona. Y ese mismo enano se presentó a la justicia y dijo
que en realidad no le afectaba a su dignidad humana, porque de esa manera podía trabajar, de esa manera podía alimentar a su familia, y que de lo contrario solamente vivía de la dignidad, de la caridad del Estado o de algún obsequio, de algún regalo que podía recibir de algún benefactor, pero no conseguía otro trabajo que no fuera este. Y en cambio, mediante este trabajo había recuperado su dignidad humana. A pesar de esto, la justicia en Francia admitió la objeción del fiscal. Esto llegó hasta la Corte Interamericana y la Corte Europea, la Corte Europea de Derechos Humanos, y la Corte Europea de Derechos Humanos dispuso que era válida la prohibición a la libertad de contratar respecto de esta práctica del lanzamiento de enanos, porque afectaba la dignidad humana sin tener en cuenta, sin considerar la opinión del propio afectado, que afirmaba que en su opinión no existía afección a su dignidad. Para el que lo quiera googlear, la persona era Manuel Mackenzie, lo pueden buscar en internet y van a encontrar seguramente la sentencia también de la Corte Europea de Derechos Humanos. Por último, un requisito propio del objeto de los contratos, que no aparece en el objeto de los actos jurídicos, es que el objeto de los contratos debe tener un contenido patrimonial. Algunos supuestos especiales del objeto de los contratos. Y vamos a mencionar 3 supuestos especiales. Primero, los bienes ajenos como objeto de los contratos. ¿Pueden las cosas ajenas ser objeto de los contratos? Bueno, esto tiene que ver con el vínculo entre derechos reales y contratos del que hablamos en las primeras clases de este curso, que les recomiendo que lo repasen si no lo recuerdan, pero en donde destacamos que los derechos reales no nacen de los contratos, sino que el contrato suele ser título del derecho real y que para nacer el derecho real hace falta la entrega de la cosa. Con lo cual, si yo dijera, por ejemplo, que una persona compra algo, no va a ser dueña de la cosa que compró, sino hasta que el vendedor se la entregue. Del otro lado del mismo contrato, si una persona vende algo, si yo vendo algo que es mío, o vendo algo, no transfiero el dominio de la cosa, sino hasta que lo entrego. Con esta premisa, el Código Civil y Comercial admite que los bienes ajenos pueden ser objeto de los contratos, porque aun cuando sea ajeno, a través del contrato no se transfiere ningún derecho de propiedad, sino que simplemente genera la obligación de la persona que prometió la cosa ajena de hacer lo posible por entregarla. De allí que el Código Civil y Comercial establece en el artículo 1008, y leo, que los bienes ajenos pueden ser objeto de los contratos. Si el que promete transmitirlos no garantiza el éxito de la promesa, solo está obligado a emplear los medios necesarios para que la prestación se realice. Es decir, se transforma en una obligación de medios, hacer lo posible para que la cosa se entregue. Si yo me comprometo a vender algo que no es mío, tengo que hacer lo posible para que el verdadero dueño entregue esa cosa al comprador. Esa es una obligación válida y se considera, se meritúa como una obligación de medio, no como una obligación de resultado, salvo pacto en contrario. Otro de los objetos especiales que tienen una regulación singular respecto a los contratos es el caso de los bienes litigiosos, gravados o sujetos a medidas cautelares. ¿Puede una persona vender un inmueble hipotecado o puede vender un auto embargado? ¿Puede vender una máquina que tiene una medida cautelar? Bien, la regla del Código Civil y Comercial es que también, efectivamente, se pueden enajenar, se pueden contratar sobre objetos o bienes que están sometidos a medidas cautelares o gravados o que son litigiosos. Se denomina bienes litigiosos a aquellos bienes que están siendo discutidos en un proceso judicial.
pueden ser objeto de los contratos, pero se advierte que el que enajena estos bienes debe notificar a la otra parte de la existencia de estas medidas. Si la persona no le notifica, actúa de mala fe y está obligada a reparar los daños que ocasiona a su otra parte. Pero en ningún caso la enajenación de los bienes litigiosos, sea que advierta que existen los gravámenes judiciales o no, puede perjudicar o afectar los derechos de las personas que tienen el gravamen. Es decir, nunca va a afectar al acreedor embargante, al acreedor hipotecario, al acreedor prendario. Por último tenemos los bienes futuros. Esta consigna tiene que ver con si los objetos de los contratos pueden ser cosas que aún no existen, pero que pueden existir en el futuro. El Código Civil y Comercial admite que, aun cuando la cosa no existe, sí pueda ser objeto de los contratos, con tal que tenga suficiente determinación para poder saber cuándo va a existir o no. La promesa de transmitirlos, dice el Código Civil y Comercial, está subordinada a la condición de que lleguen a existir. Con lo cual, la contratación sobre bienes futuros es considerada como una contratación condicional, donde la condición es que la cosa pueda existir en el futuro. Si la cosa existe, el contrato debe ser cumplido. Si la cosa no existe, el contrato nunca tuvo eficacia. Un supuesto particular de bienes futuros es la herencia futura, que tiene un régimen diferente. También es un bien futuro, pero va a tener una regulación especial en el artículo 1010. Herencia futura son aquellos bienes que corresponden a un heredero en la herencia de una persona que aún no ha fallecido. Es decir, cuando la persona cuya herencia se pretende distribuir aún no ha fallecido, con lo cual, digamos, no se ha abierto la sucesión. Por eso se denomina herencia futura. Son bienes futuros, pero en este caso está prohibida la celebración de contratos respecto a herencias futuras. La razón de ser de esta prohibición es una prohibición de orden moral o ética de no lucrar con la posibilidad de la muerte del causante. Si la persona ya ha fallecido, el causante ya falleció, sea que se haya iniciado o no el proceso judicial, pero ya falleció, la herencia deja de ser futura y por lo tanto ya no se trata de bienes futuros, es un objeto respecto del que se puede contratar libremente. Pero mientras la persona se encuentre con vida, y por lo tanto la herencia es futura, sus herederos no pueden contratar respecto a esta herencia futura por una expresa previsión del Código Civil y Comercial. Con este tema cerramos el análisis del objeto de los contratos. El próximo elemento de los contratos que vamos a analizar es el de la causa fin. Hasta pronto.